Hoy os quiero hablar de uno de los grandes productos con los que cuenta Málaga. Lleva produciéndose en la zona de la comarca de la Axarquía y en Manilva nada más y nada menos que desde el siglo XIX. Os quiero hablar de las famosísimas pasas Moscatel, que son conocidas internacionalmente. Bueno, como estáis viendo aquí en esta bandeja, he traído unas uvas. Me hubiese gustado que fueran uvas Moscatel, pero claro, en el mes que estamos no hay uvas Moscatel. Entonces os explico. Las Moscatel son parecidas a esta, un poquito más pequeñitas, y el tono es más dorado. Y aquí estáis viendo las pasas, y ahora os voy a explicar el proceso de las pasas. Al final del verano, después de la vendimia, se recogen los racimos y se ponen en paseros. Tal como estáis viendo aquí en la imagen, son unos terrenos que están así inclinados. Entonces se van cogiendo los racimos así enteros, tal y como están, se ponen en esa superficie y se dejan secar al sol. El secado suele durar unas 2 semanas aproximadamente, y a mitad, o sea, una semana, se le dan la vuelta a los racimos para que se vayan secando por todas partes. Con ese secado lo que conseguimos es que se deshidrate. Esta sería una uva recién cogida y esto es una pasa. Ya ha pasado el tiempo, las 2 semanas aproximadamente de secado, se ha deshidratado y ha perdido todo el agua. Las pasas tienen un precio un poquito elevado por 2 razones. La primera, porque todo el proceso hay que hacerlo de forma manual, y la segunda, porque la producción que tenemos en Málaga tampoco es demasiado grande. Una vez que hemos quitado ya todos los racimos del pasero, familias enteras que se dedican a la vendimia se reúnen y las van poniendo en cajas. Tienen que ir cortándolas una a una los racimos con una tijera. Es un proceso bastante entretenido. Se suelen vender en cajas, que es como realmente se conservan en perfecto estado. También se pueden vender en bolsa, pero lo ideal es que si las encontráis y las compréis en caja. Y otra cosa, que no os engañéis, pasas Moscatel hay en otros lugares, pero la que tiene denominación de origen y la mejor calidad es la de Málaga. ¿Qué elaboraciones podemos hacer con pasas? Infinidad. Bueno, aquí en Málaga tenemos la costumbre, sobre todo en Semana Santa, hacemos las famosas gachas, un plato de estos antiguos de nuestras abuelas. Entonces las pasas lo que hacen es que las metemos en el vino Moscatel, las dejamos que se hidraten y luego hacemos la gacha. La podemos utilizar pues en muchísimos platos y sobre todo en los postres. Hay un helado, que es el helado Málaga, que se hace precisamente con las pasas y el vino Moscatel, que es conocido en todo el mundo. Con las pasas Moscatel os voy a enseñar a hacer unos bombones riquísimos y muy fáciles. Podéis utilizar chocolate negro de fundir, o chocolate con leche, o chocolate blanco. El primer paso va a ser derretirlo. Vamos a hacerlo al baño María, o sea, vamos a poner un recipiente lleno de agua y encima vamos a poner otro para que el calor le dé, pero no demasiado, porque si no el chocolate se nos estropea. Vamos poniendo el chocolate y lo vamos a ir troceando para que se haga antes. Vamos haciéndolo así. Mientras que se va derritiendo poco a poco el chocolate, yo lo he puesto a una temperatura de 6, si tenéis vitrocerámica 6, y si no pues lo ponéis al fuego, pero más bien bajito, que se vaya haciendo despacio. Bueno, hay algo que he olvidado comentaros, y es que las pasas las tenemos que hidratar. Si los bombones los van a comer los niños, las hidratáis simplemente con agua. Si se os ha olvidado y estáis haciendo ya la receta, lo que hacéis es poner agua caliente y dentro las pasas. Pero en mi caso, yo soy más borrachilla y he decidido ponerle vino Moscatel de aquí de Málaga. Entonces lo he tenido como 1 hora aproximadamente. Como veis, han engordado, se han puesto muy gruesas, se han hidratado. Una vez que están así, lo que tenemos que hacer es ponerla en un colador para quitarle todo el líquido, para que luego al mezclarlo con el chocolate nos quede perfecto. Lo vamos a dejar aquí un ratito y seguimos ya moviendo el chocolate, que como veis ya se está empezando a derretir. Le vamos dando vueltas con una lengua hasta que no quede ningún grumo, se haya derretido completamente. Como veis, el chocolate ya se ha fundido, no hay ningún grumo, y ahora vamos a empezar a añadirle ingredientes. Vamos a empezar poniéndole las pasas. Como veis, las he puesto aquí en un plato por si tenía un poquito más de líquido, quitárselo. El sabor del chocolate con las pasas es
exquisito. Pero le vamos a dar también, le vamos a poner algún ingrediente más para darle un toque crujiente. Para eso tengo aquí preparado unas almendras laminadas, le vamos a poner un puñadito, luego os pondré las cantidades, pero eso lo tenéis que ir haciendo un poco a ojo. Como decimos en la pastelería, ¿no? La que admita, le va añadiendo y va viendo si necesita un poquito más o menos. Además de las almendras, también le voy a poner nueces de California, que las he roto un poquito para que queden los trocitos más pequeños. Bueno, vamos a ir mezclando y veremos si necesita que se le añada un poquito más o menos. En este caso le voy a añadir más pasas. Esto ya lo tenemos en su punto. Ahora lo vamos a dejar como unos 20 minutos, 25 aproximadamente, para que se enfríe y coja un poquito de consistencia y ya empezamos a formar los bombones. Para saber si el chocolate ya está a la temperatura adecuada para hacer los bombones, tenéis que tocar, y si simplemente está templado, está en el punto justo. Bueno, cogemos una cuchara y vamos cogiendo porciones. Las vamos poniendo sobre una bandeja con un papel que utilizamos normalmente para el horno y vamos dándole una forma así un poco redonda. Estos bombones no importa que no sean iguales, porque son rocas de chocolate y como su nombre indica, pues ninguna roca es igual. Y además, mientras que más deformes, eso demuestra que los bombones son caseros. Ya solo nos queda decorarlo, ponerle alguna pasa por encima y alguna almendra fileteada y dejar que se seque durante un par de horas en el frigorífico. Los bombones los he tenido durante 2 horas en el frigorífico. Fijaros cómo han quedado. Tienen una pinta riquísima. Con los ingredientes que pone en la receta salen unos 20-24 bombones, claro, dependiendo si lo hacéis más grande o más pequeño. Yo he preparado aquí una bandejita con papel de encaje para ir poniendo los bombones y hacerle una presentación que sea bonita. Lo podéis hacer también si queréis con chocolate blanco, queda riquísimo. Cualquiera se resiste a estos bombones tan riquísimos, y es que con nuestras pasas moscatel podemos hacer unas elaboraciones de lujo. Yo me quedo aquí probando y ya sabéis, hacerla en casa. En la receta de hoy os quiero mostrar cómo hacer una masa o pasta, lo mismo da, para el rebozado. Se suele utilizar normalmente para los pescados. Lo podéis hacer con muchos pescados, con rosada, pero yo hoy lo voy a hacer con langostinos. El nombre de la receta es gambas a la gabardina. Yo lo voy a hacer con langostinos porque lo he encontrado hoy en el mercado muy bien de precio y he decidido hacerlo con ellos. Esta masa es muy fácil y estoy segura que la vais a utilizar en muchísimos de vuestros platos. Este tipo de masa hay muchas formas de hacerla. Yo después de probar varias, esta es la que más me ha gustado, por eso estoy deseando de compartirla con vosotros. Bueno, vamos a empezar poniendo harina normal de trigo. En esta receta lo de decir cantidades es un poco complicado. Es de esas recetas que normalmente decimos eso de harina la que admita. Y ahora os explico por qué. Vamos a ir añadiendo ingredientes y vamos a ir mirando si le hace falta más algo líquido o algo sólido. Bueno, vamos a hacer en medio de la harina, le voy a poner un poquito más, creo que me he quedado corta. Hacemos dentro un hueco, a esto normalmente le llamamos volcán. Los que estéis acostumbrados a hacer dulce, seguro que sabéis cómo se hace. Vamos a ir rompiendo los huevos y los vamos a poner en el centro. Lo vamos a romper un poquito para que se rompan las yemas.
Ahora le vamos a añadir un puñadito de sal y empezamos ya a mezclar. Esto lo vamos haciendo así con movimientos envolventes. Y una vez que se haya integrado un poquito, empezamos ya con el resto de los ingredientes líquidos. Una vez que ya lo tenemos integrado, que no se nota ningún trocito de harina, empezamos ya a hacerlo con la varilla. Empezamos con el resto de los ingredientes. Vamos a ir añadiendo lo que haga falta. Tenemos que coger una textura que no sea ni muy líquida ni tampoco demasiado espesa. Vamos a utilizar cerveza. Yo sé que muchos me diréis, pues yo en vez de cerveza utilizo levadura. También puede ser, pero en este caso, como la cerveza ya lleva levadura, pues no le va a hacer falta. Vamos a ir moviendo continuamente para que no haya ningún grumo. Seguimos añadiendo un poquito más de cerveza y movemos. Tiene que quedar muy fina la masa. Una vez que hayamos conseguido una textura más o menos así, el colorante es opcional, pero ya sabéis, siempre que comemos este tipo de fritura, pues nos gusta que tenga ese tono así como anaranjado. Bueno, lo vamos a mover. Y ahora simplemente le vamos a poner un plástico y lo vamos a dejar durante 1 hora a temperatura ambiente. Lo tapamos muy bien. Y mientras reposa, vamos a ir preparando ya los langostinos. Los langostinos los vamos a pelar. Le vamos a quitar la cabeza, le vamos a quitar todo el caparazón, pero le vamos a dejar un trocito que es la colita, para que luego lo podamos coger para meterlo en la sartén. Empezamos. Os recuerdo siempre que en la cocina no se tira nada. Estos caparazones y las cabezas podemos utilizarlas, por ejemplo, para hacer un buen fumé, para hacer, por ejemplo, pues una sopa o también, sobre todo, los arroces, las paellas quedan estupendo. Bueno, así es como nos tiene que quedar. Los langostinos, como estáis viendo aquí, tienen una especie como de tripa. Pues eso lo vamos a quitar, vamos a hacer aquí un pequeño corte y vamos a jugar un poco como a los cirujanos. Tiramos de aquí. Bueno, si se deja, esto se lo tenemos que ir quitando. Unas veces sale a trocitos, como hoy, y otras veces al tirar, pues tenemos la suerte de que nos sale entero, así como tiene que salir. Vamos haciendo lo mismo con todos los langostinos. Qué nombre más simpático, ¿no? Tiene esta receta, gamba a la gabardina. Recuerdo que cuando era niña me gustaba mucho ir a casa de mi tía Trini porque hacía unos rebozados riquísimos. Y un día me dijo, voy a hacer gamba a la gabardina. Claro, yo tendría unos 7 o 8 años. Y cuando vi la gamba, digo, yo no le veo la gabardina. Las cosas que tienen los niños, ¿no? La inocencia. Bueno, este tipo de rebozado habréis visto también otra receta que se llama tempura, que dicen que es típica de Japón. Bueno, pues según los libros de gastronomía, no es de Japón. Parece ser que hace varios siglos vinieron aquí a Andalucía un grupo de japoneses y ellos no estaban acostumbrados a hacer el pescado así frito. Les llamó muchísimo la atención y cuando llegaron allí hicieron la tempura, que es muy parecido a lo que yo voy a hacer hoy. Así que fijaros qué curiosidades tiene la gastronomía. Bueno, yo voy a seguir, esto es un poquito entretenido, pero cuando veáis el resultado diréis, ha merecido la pena. Mientras que se va calentando el aceite, he puesto aceite de oliva suave. Voy a añadirle un poquito más de sal a los langostinos y también le voy a poner un poquito de pimienta. Le vamos a poner por ambos lados y le voy a ir dando la vuelta. Y ya solo nos queda freírlo.
Bueno, esto es un aperitivo riquísimo. Los domingos, los días festivos que tenemos así un poquito más de tiempo, esto con una cervecita es un lujo. Bueno, seguimos. Tenemos ya todos los langostinos listos y en cuanto esté el aceite en su punto, comenzamos. Mientras se calienta el aceite, tenéis que tener preparado un plato o una fuente con papel de cocina. Movemos un poquito la masa, mirad qué textura, no queda ni muy líquida ni muy espesa. Y ahora ya vamos a ir pasando, los cogemos así de la colita, dejamos que suelte un poquito, que no tenga demasiado, y ya a la sartén. Yo aconsejo que no pongáis más de 4 o 5 piezas en la sartén. Como veis, la masa va creciendo, se va hinchando. Este es el tono que tiene que tener. Una vez que tiene este tono por los dos lados es porque ya está listo. Lo sacamos y lo vamos poniendo ya sobre el papel absorbente. Hacemos lo mismo con todos los langostinos hasta acabarlo. Esta gamba a la gabardina la podemos acompañar con distintas salsas. Yo hoy le he puesto mahonesa, pero con salsa tártara o salsa rosa queda espectacular. Bueno, decorarlo ya, eso lo dejo a vuestro gusto. Yo lo voy a hacer, le voy a poner algunas así, si se quedan de pie, o al revés, mejor así, con la colita hacia arriba. Bueno, esta está un poquito remolona y no quiere, pues lo hacemos de otra forma. Lo vamos a poner así, alrededor del plato, cada una hacia un lado. Bueno, han quedado súper crujientes. Yo os aconsejo que la próxima vez que hagáis en casa, por ejemplo, los calamares a la romana, en vez de utilizar solo huevos y harina, pues que hagáis este tipo de rebozado, porque es que queda crujiente, riquísimo. Vamos a poner alguno también por la parte de arriba. Bueno, esto está terminado. ¿Qué os parece? ¿Cómo ha quedado? Crujiente, estoy segura que estáis todos en casa, salivando, deseando probarlo. Seguro que en muchas recetas de pastelería y repostería habéis leído la palabra encamisar. ¿Qué es encamisar? Encamisar es forrar un molde. En el caso de la pastelería, por ejemplo, en moldes así, cuando vamos a hacer una tarta o un bizcocho, tenemos que añadirle algo para que no se nos pegue. Luego, cuando tenemos ya el bizcocho hecho, al darle la vuelta, se nos desmolde perfecto y no se nos queme. Bueno, hay varias maneras de encamisar. Una de ellas sería poner mantequilla. Le vamos a poner tanto en el fondo del recipiente como en las paredes. Añadimos así y ahora con la mano lo vamos untando para que no se nos pegue. Luego hay otra forma que a mí quizás me gusta más y ahora también os lo voy a explicar, que va a ser ponerle papel de hornear. Si no le vais a poner papel, también le podéis añadir, si queréis, un poquito de harina. Yo le voy a poner papel de horno porque me gusta mucho más a la hora de desmoldar. Si le ponemos papel, evitamos que al darle la vuelta al bizcocho se nos quede pegado una parte del bizcocho y ya no nos quede plano y queda muy feo. Entonces yo aconsejo siempre que utilicéis papel de hornear. Calculáis, ponéis el papel debajo, lo recortáis y ahora se lo ponemos aquí en el fondo. Y vamos a poner otro también en las paredes. En la parte de las paredes siempre vamos a procurar que nos quede 1 centímetro o 2 por encima de lo que es el borde. Eso nos va a hacer que nos resulte facilísimo desmoldarlo y nos quede perfecto. Pero no solo se puede encamisar lo que es todo lo de pastelería y repostería, también lo podemos hacer en muchos platos.
Por ejemplo, el solomillo Wellington, sabéis que es una carne que lleva por la parte de encima hojaldre. Entonces, al tapar la carne, eso también sería encamisado. Y tal y como estáis viendo aquí en la fotografía, también se puede hacer, por ejemplo, cuando hacemos dentro de una tarrina, lo ponemos todo lleno con trozos de panceta, tiras largas o de jamón serrano y metemos dentro un relleno. Eso también sería encamisar. Ha llegado el fin de semana y llegamos agotados. Estamos muy cansados y no nos da muchas ganas, ¿no?, de cocinar. Pues para eso están recetas como la que vamos a hacer hoy, porque es muy fácil y se hace en pocos minutos. Voy a hacer una espiral de hojaldre relleno de jamón york y queso gouda. ¿Que no sabéis hacer hojaldre? Sin problema, compráis esas planchas que hay de hojaldre que vienen a falta de hornear. Bueno, antes de empezar con la elaboración, lo primero que tenemos que tener es el horno puesto. Lo vamos a poner a 200 grados con calor arriba y abajo. Y empezamos ya con la receta. Necesitamos 2 planchas de hojaldre de las que vienen a falta nada más de hornear, un huevo, semillas de lino o de sésamo, de lo que tengáis en casa, jamón york y queso gouda o el que más os guste. Vamos a preparar ya la primera plancha de hojaldre, le vamos a quitar el papel y la vamos a poner sobre una madera o una bandeja. Tenemos que tener preparado ya una bandeja de horno a la que le he puesto papel de hornear y ahora iremos poniendo las tiras que voy a cortar. Vamos a cortar unas tiras pues de unos 8 centímetros aproximadamente, o sea, en esto podríamos sacar unas 3 tiras aproximadamente. Vamos a procurar que sean iguales. No hace falta medirla, pero que sean aproximadamente. Bueno, tengo ya las 3 tiras hechas y ahora voy a ir cortando el resto de los ingredientes. Fijaros, he comprado jamón cocido, yo lo he comprado en loncha, pero si lo encontráis, que os lo corten en tacos, todavía muchísimo mejor. Bueno, voy a ir cortando unas tiritas aproximadamente de 1 centímetro. Sobre las tiras que tenemos ya cortadas vamos a empezar a poner el jamón cocido. Lo vamos a poner justo en el medio. Vamos a procurar siempre que nos sobre un poquito, porque luego las tiras las tenemos que ir uniendo con otras y no nos interesa que el ingrediente llegue justo hasta el final. ¿Que sobra? Pues le cortamos un trocito y lo vamos poniendo así. Y vamos haciendo lo mismo en todas las tiras. Bueno, esta receta es muy fácil y además muy cómodo porque te lo puedes tomar frío o caliente. ¿Que te sobra? Pues al día siguiente lo calientas y está como si estuviese recién hecho. Una vez que tenemos ya todo esto preparado, ahora hacemos el mismo proceso pero con el queso. Cortamos el queso, más o menos del mismo tamaño que hemos cortado antes el jamón york. Así. Bueno, siempre tenéis que utilizar para este tipo de recetas quesos que sean muy cremosos, que sea muy fácil que con el calor se derritan. Yo he utilizado queso gouda porque es un queso que tiene un sabor muy suave y suele gustar a todo el mundo. Pero si sois como yo, que os gustan los sabores un poquito más potentes, os aconsejo que lo hagáis, por ejemplo, con roquefort o con queso gorgonzola. Son quesos muy cremosos, tienen un sabor un poquito más fuerte y en este tipo de elaboraciones con hojaldre queda realmente riquísimo. Bueno, esto ya le he quitado los bordes y vamos a ir añadiéndolo encima de lo que hemos puesto antes. Esto, como estáis viendo, es muy fácil. Le voy a cortar un poquito para que no llegue hasta la esquina. Y este proceso pues hay que repetirlo en todas las tiras.
con una brocha de silicona y un poquito de agua le vamos a poner a una de las partes, porque va a ser la que va a quedar encima de la otra, para ir cerrando ya las tiras. Vamos a ir doblando y con la parte que hemos puesto al agua, pues la ponemos encima y ya vamos a ir cerrándolo. Muy importante que esté bien cerrado y presionamos un poquito con las manos para que se quede bien cerrado y durante el horneado no se nos abra. Hacemos el mismo proceso con todas las tiras. Comenzamos ya con la espiral. Vamos a ir retorciéndolo, esto lo vamos a apretar aquí justo en el centro de la bandeja y ahora esto le vamos a ir dando vueltas. No hace falta que esté muy pegadita, aunque queden huecos no importa, porque durante el horneado sabéis que el hojaldre se va inflando, entonces luego se va a quedar completamente pegado. Vamos haciendo así. Ahora, en esta que ha quedado aquí la esquina, pues vamos a unir una con otra y eso lo hacemos apretando muy bien. Y seguimos haciendo el mismo proceso. Aplastamos así con las manos un poquito y ponemos otra tira. Y ahora volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes. Cortamos más tiras y las vamos rellenando. El tamaño, pues el que dé la bandeja. En este caso voy a utilizar 2 planchas enteras de hojaldre. Todo dependerá del tamaño de la bandeja. Así vamos aplastando un poquito y dejando un poquito hueco, porque luego nos va a quedar muy bonito. Seguimos uniendo el resto de las tiras. Apretamos muy bien para que no se nos abran. Y dejamos un pequeño hueco entre una y otra. Bueno, esto lo tenemos ya casi terminado. No me digáis que no es fácil, ¿eh? Y es una cena riquísima. Y ya vamos a colocar la última tira. Muy importante que en el cierre apretamos bien para que no se abra. Todos los cierres así. Nos quedaría batir un huevo. Lo vamos a pincelar por encima para que luego en el horno coja ese color tan bonito dorado. Es muy importante que esté muy bien batido para que todo el color quede muy uniforme. Ahora vamos a ir pincelando. Primero vamos a empezar por la parte de fuera y luego por encima. Esto se tiene que hacer siempre justo antes de meter en el horno, no dejarlo pincelado durante un buen rato. No nos interesa que se nos moje mucho el hojaldre. Esto está listo y ahora en la parte de arriba a mí me gusta darle un toque crujiente. Por eso os comenté que le suelo poner o semillas de lino, que es lo que tengo hoy aquí, pero si no semillas de sésamo o ajonjolí, que es lo mismo. Eso que utilizamos tanto para las tortas y los postres. Pues esto está completamente listo ya para llevármelo al horno. Me lo llevo al horno y cuando vuelva os digo los minutos exactos que ha tardado. Ha tardado en el horno 30 minutos. Ya sabéis que ningún horno funciona igual. En algunos tendréis que ponerle más temperatura y en otros menos. En el mío a 200 ha tardado justo 30 minutos. Antes olvidé comentaros que con esta cantidad de ingredientes tenéis para 4 personas. ¿Que sois más en la familia? Pues duplicáis los ingredientes y os lo añadís aquí si la bandeja es un poquito más grande y si no, pues hacéis 2 espirales. Bueno, yo tengo aquí 2 palas pasteleras y tengo preparada una fuente con un papel de estos de encaje y lo voy a pasar allí. Bueno, si se deja, porque está un poquito remolona. Vamos a ir metiéndole las palas para que no se nos rompa. Ya sabéis que el hojaldre es un poquito delicado y se cuartea. Bueno, pues lo vamos a pasar aquí. Bueno, el olor me encantaría que os llegara a casa porque huele de maravilla. La vamos a mover un poquito. Ahí. Esta semana he recibido muchos mensajes en el correo electrónico
en el que me preguntáis cómo podéis ver los programas, porque muchos estáis trabajando y a esta hora no lo podéis ver, o simplemente alguna semana os habéis despistado y se os ha olvidado. Pues es muy fácil, solo tenéis que buscar en YouTube, tenéis que poner Canal Torrevisión, La Gastronomía Une. Ahí tenéis este programa y todos los anteriores, incluso los de otras temporadas. Bueno, yo os deseo una semana estupenda y ya sabéis, tenéis una cita conmigo en el próximo programa. Hasta pronto. Para la elaboración de mis platos y también para mi hogar necesito una serie de utensilios tanto de decoración como de menaje. Por eso yo siempre apuesto por Oportunidades Málaga. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encuentras en Oportunidades Málaga. Ven a visitar nuestra nueva exposición de menaje, tejidos, artículos de decoración, moda para bebé con las últimas tendencias con la mejor calidad y precio. Te esperamos en Oportunidades Málaga, el almacén de los malagueños.